Ahora vamos a ver algo que se conoce como fuerzas generalizadas. Hasta este punto lo que hemos hecho es estudiar sistemas mecánicos en el cual no existen fuerzas externas que actúan sobre los diferentes elementos de nuestros sistemas mecánicos. En el caso en que haya una fuerza externa que actúa sobre el sistema, una fuerza no conservativa, la ecuación de Euler-Lagrange ahora va a tomar la siguiente forma. Vean que la única diferencia con respecto al caso anterior es que ahora acá tenemos un componente que se conoce como F sub j, que es lo que vamos a llamar como fuerza generalizada. ¿Ok? Entonces, si nuestro sistema tiene una coordenada generalizada, entonces esa fuerza va a estar asociada a esa coordenada generalizada. Si nuestro sistema tiene dos coordenadas generalizadas, el sistema puede tener dos fuerzas generalizadas, una asociada a cada una de las coordenadas generalizadas. ¿Ok? Entonces, según lo dicho, este F sub j es la fuerza generalizada asociada a la coordenada generalizada K sub j, y el cual se obtiene a partir de determinar o de la determinación del trabajo virtual que experimenta cada fuerza sobre el sistema. Entonces, si tenemos un sistema mecánico en donde hay diferentes fuerzas externas que actúan sobre él, lo que tenemos que hacer es, a partir del trabajo virtual, determinar la fuerza generalizada que genera cada una de estas fuerzas externas para así incluirlas en la ecuación diferencial de movimiento. ¿Ok? Entonces, si tenemos, según lo dicho, un sistema mecánico en el cual, por ejemplo, tenemos una fuerza externa que tiene componentes Fx, Fy y Fz, el trabajo virtual asociado a esta fuerza externa tiene que ver con el desplazamiento que experimentaría el sistema, respetando, esto sí, las diferentes restricciones al cual está sometido, de tal manera entonces que la fuerza generalizada puede ser obtenida a partir del cálculo de trabajo virtual, que ya veremos cómo se hace. Entonces, según lo dicho, si tenemos un sistema mecánico en donde tenemos una fuerza con componentes Fx, Fy y Fz, cuyo punto de aplicación experimenta un desplazamiento delta S, cuyos componentes son delta X, delta Y y delta Z, entonces podemos afirmar que esos desplazamientos delta X, delta Y y delta Z, si el sistema tiene una única coordenada generalizada que la vamos a llamar Q sub 1, entonces estos delta X yo los puedo expresar de esta manera. ¿Ok? Donde este X, donde las coordenadas X, X, Y, Z están asociados al punto de aplicación de la carga. ¿Ok? Entonces, como todo punto del sistema mecánico yo lo puedo expresar en función de las coordenadas generalizadas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo la componente X de un vector posición de un sistema mecánico, este vector X yo lo puedo expresar en función de las coordenadas generalizadas del sistema. ¿Ok? De tal manera que al diferenciar, en este caso, la componente X, entonces, por la regla de diferenciación del cálculo, yo puedo expresar estos delta X de esta manera. ¿Ok? Ese sería el caso para delta X, el caso para delta Y y el caso para delta Z. De esta manera entonces vean que podemos sustituir todos esos términos en la expresión anterior para así obtener esta expresión de acá. Como pueden observar, este delta Q1 aparece en cada uno de los términos, por lo cual podemos sacarlo como factor común, y de esta forma entonces podemos expresar el trabajo virtual realizado por una fuerza externa sobre el sistema mecánico de esta manera. De aquí se puede ver claramente que esto que está entre paréntesis correspondería a la coordenada generalizada
F sub j, y en este caso, asumiendo que el sistema está regido por una coordenada generalizada, sería el F sub 1. ¿Ok? Esto de acá correspondería entonces a la fuerza generalizada que se aplicaría al sistema. Ahora, esta fuerza generalizada yo la puedo expresar de una manera más compacta y más conveniente de la siguiente manera, en donde este F es la fuerza externa que tiene componentes Fx, Fy y Fz, producto punto, por la derivada del vector r, el vector posición, con respecto a, en este caso, a la coordenada generalizada q sub 1. Este r que está aquí es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. ¿Okay? Entonces, al ser un vector posición, tiene componentes x, y, z. Lo derivo con respecto a la coordenada generalizada. Eso me va a dar como resultado pues un vector que luego, al hacer el producto punto con el vector fuerza, que es la fuerza externa, me va a dar como resultado esto de acá. ¿Ok? Una forma más conveniente, como dije, es manejarlo de esta forma. Ahora, aquí estamos haciendo la suposición de que el sistema está descrito por una única coordenada generalizada. En general, un sistema puede tener más de una coordenada generalizada, esto porque el sistema mecánico tiene más de un grado de libertad, de tal manera que en su forma más general, la fuerza generalizada para cualquier coordenada generalizada q sub j, yo la puedo expresar de la siguiente manera. De esta forma, entonces, vean que la coordenada generalizada para cualquier coordenada generalizada se puede expresar de esta manera, que no es otra cosa más que una generalización de la expresión anterior. Ahora, aquí estamos asumiendo de que solamente hay una fuerza externa. ¿Okay? En general, un sistema mecánico puede estar sujeto a varias, en general, a una cantidad n arbitraria de fuerzas externas, por lo tanto, podemos generalizar todavía más esta expresión al plantearlo de la siguiente manera. Si tenemos n mayúsculas fuerzas externas que contribuyen a cada una de las fuerzas generalizadas, entonces podemos obtener esta fuerza generalizada de la siguiente manera. ¿Okay? Vean que en el caso en que n es igual a 1, pues lo que obtenemos es la expresión anterior, que simplemente f sub j es el vector f multiplicado por la derivada del vector posición con respecto a la coordenada generalizada. En el caso en que n sea distinto de 1, entonces hay que hacer la sumatoria de la contribución de cada fuerza externa a dicha coordenada generalizada. De tal manera entonces que en su forma más general podemos determinar la fuerza generalizada de un sistema mecánico de esta forma de aquí. ¿Okay? Y ese R sub k pues corresponde a vectores, diferentes vectores, asociados al punto de aplicación de cada una de las fuerzas externas. Por último, es un detalle muy importante recalcar que el término de fuerza generalizada no debe entenderse en el sentido usual de la palabra. Es decir, si estamos hablando de fuerzas generalizadas, no necesariamente ese término o esa expresión resultante va a tener unidades, por ejemplo, de Newton. Puede que sí, pero en su forma más general, por ejemplo, en el caso de que la coordenada generalizada sea un ángulo θ, entonces lo que llamaríamos fuerza generalizada correspondería físicamente a un torque. ¿Ok? A esto es lo que me refería en que no necesariamente las fuerzas generalizadas se deben interpretar en el sentido usual de la palabra. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para que quede más claro la aplicación de este concepto a lo que hemos ya venido estudiando en videos anteriores.